Ackerman, que le ganó al paisa Fernando Gaviria por media rueda. Bastante estrecho fue el triunfo del hombre del equipo Bora. Mañana nueva posibilidad para Gaviria y también para Juan Sebastián Molano, los dos del equipo de Emirates, los dos son embaladores. Habrá terreno plano sobre 198 kilómetros, segunda etapa de la Tirreno Adriático. Sí. 12 del día, 14 minutos, y ya nos vamos a conectar con todo el país para hablar con Cali, para hablar cómo está haciendo Cali para ya tener discotecas abiertas, bares y llevar la delantera precisamente en términos de reapertura. Vamos a hablar con su alcalde para que nos explique cómo han hecho. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. 12 del día, 15 minutos, y nos conectamos con el resto del país y entramos a hablar de nuestro tema del día. Y tiene que ver con la reapertura, con este fin de semana, cómo nos fue a todos precisamente volviendo a la normalidad o en esta nueva normalidad, como lo hemos llamado. Y yo siempre le he dicho a mi compañero Hugo Mario Palomar que al parecer Cali pues nos lleva a la delantera en absolutamente todo en términos de reapertura, porque de Cali oímos hablar de reapertura de iglesias hace rato, estamos oyendo ya de discotecas, estamos oyendo de bares y nos preguntamos cómo están haciendo y por qué Cali va más adelante que el resto del país. Y por eso, por esa razón decidimos invitar a su alcalde, Jorge Iván Ospina. Alcalde Ospina, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola, buenas, un saludo muy especial para todos, muchas gracias por la invitación. Mire, lo llamamos porque yo sí tengo esta conversación con mi compañero Hugo Mario casi que todos los días cuando estamos hablando de la reapertura y pareciese que ustedes en Cali van más adelante que el resto del país y yo le pregunto, alcalde, usted que estoy segura que tiene comunicación con el gobierno central y con otros compañeros suyos, alcaldes de otras ciudades, ¿por qué Cali sí va tan adelante en la reapertura? ¿Cuáles son las condiciones que se han dado en Cali para que ya están hablando de discotecas, de bares y demás? Pues la reapertura la hacemos en el marco de unos pactos firmados con cada sector que le llamamos pactos por la vida. De tal forma de que no se hace una reapertura unilateral, arbitraria, sino que tiene que constituirse en un acuerdo entre el sector económico y la administración en un pacto por la vida, que constituye un protocolo de bioseguridad muy estricto, un sistema de alertas tempranas de vigilancia y control, y adicionalmente unos programas pilotos para ir progresivamente adelantando la apertura. Esos pactos, hemos firmado 17 pactos, esos pactos firmados siempre han tenido el programa piloto y adelantamos la vigilancia del cumplimiento de los mismos de manera electrónica y presencial. Esa es la forma como hacemos la reapertura. Siempre notificamos al Ministerio del Interior del pacto adelantado y el sector económico que se habla. En algunas ocasiones el gobierno central nos facilita, en otras ocasiones nos ha señalado que no comparte nuestra decisión de la apertura y nos ha tocado que postergar. En algunas ocasiones nos hemos quedado con el mantel servido, pero ante no tener la aprobación y para no meternos en un problema de carácter disciplinario, hemos tenido que contener el proceso de reapertura pensado. Pero, alcalde Jorge Iván Ospina, ¿a usted no le da temor que esta apertura, que sin duda alguna ustedes están liderando en Cali, pueda generar rebrotes y contagios en unos 15, 20 días, que es la alerta que están haciendo incluso algunos médicos desde Cali? ¿O cómo usted contrarresta ese temor y esa alerta de los posibles contagios por esta reapertura? Bueno, en realidad el mundo entero ha tenido una segunda ola de la pandemia. Algunos le llaman rebrote, pero realmente no se trata de un rebrote, sino que se trata del mismo ciclo epidémico que tiene nuevamente una cúspide, dado que no se ha logrado tener una inmunoprotección o nuevas poblaciones se encuentran expuestas. Lo que hemos evaluado en nuestra ciudad, que reduce nuestro miedo, sin decir que no tenemos total, es que de todas maneras en todas partes
en China, en Inglaterra, en Nueva York, en Barcelona, en Madrid, el segundo brote o la segunda parte del ciclo ha tenido menos mortalidad y menos ocupación de unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué la segunda ola viene con menor mortalidad y menor ocupación de cuidados intensivos? Porque hemos aprendido más en tratar la enfermedad, porque nos estamos preparando mejor en términos de asistir a esta situación y en términos porque el propio virus tiene mutaciones que nos posibilita a nosotros tener una carga inmunológica de mejor respuesta. Yo, basado en esa evidencia científica que hemos extrapolado y que monitoreamos en el segundo momento, dado que la pandemia nos está llegando retrasada, tomamos este tipo de decisiones. Ese es un primer marco para contener nuestro miedo. Y lo segundo es un hecho pragmático. Si la sociedad no se da la oportunidad de regular bajo pactos por la vida y protocolos de bioseguridad la reapertura, las condiciones socioeconómicas lo van a generar de manera arbitraria. La gente de manera arbitraria va a copar el espacio comercial de servicios y no va a haber un proceso pedagógico de la mano. Por eso también es tan importante que el Estado se asuma en la paternidad de esta progresividad en la apertura. Pero mire, alcalde, cuando usted dice ya tenemos más experiencia, sabemos cómo tratar el coronavirus, sabemos cómo tratar a los pacientes, ustedes también incluso han estado a la vanguardia en eso, en tratamientos que tal vez no se están aplicando en otras partes del país. ¿Cuáles son los tratamientos que ustedes en Cali le están aplicando a los pacientes de COVID? Y además me parece importante porque pues recordarle a la gente que usted es médico. Bueno, no puedo asumirme en una postura, digamos, única. Cuando yo digo que más hemos aprendido es que esta es una pandemia y esta es una virosis que genera en el ser humano muchísimas reacciones. Primero, una fase pulmonar de la enfermedad, pero después una fase de hiperinflamación de la enfermedad, con algunos procesos de coagulación muy complicados, con un distrés respiratorio muy grave, un montón, una especie de avalancha de circunstancias en esa humanidad que hacen muy difícil el tratamiento. Y los protocolos, cuando hago referencia en que se ha mejorado, es que cada una de las unidades de cuidado intensivo ha afinado el protocolo para el tratamiento del paciente con COVID. Hoy utilizan corticoides, hoy se utiliza interferón, hoy hay, digamos, una mayor captación temprana del paciente COVID positivo y en ese sentido una reducción de la letalidad. Pero nadie puede señalar que esté completamente aprendido al respecto, porque no vamos a dejar de minimizar o de mirar que la pandemia y que la enfermedad del COVID es muy grave y que las posibilidades de muerte son realmente ciertas, sobre todo en personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De la mano de eso, la acción. Si usted le solicita a la CPS que a ese grupo poblacional de riesgo lo tenga debidamente compensado y monitorizado, si usted educa suficientemente a nuestros grupos del adulto mayor, si usted capta precozmente al paciente COVID positivo ante la mínima sospecha, y si usted logra educar a una comunidad de mantenerse en aislamiento, sea contacto positivo para COVID o tenga cualquier tipo de síntoma respiratorio, usted puede darle una mejor respuesta a la pandemia. De la mano igualmente de entendernos que la crisis económica es muy fuerte. Cali ha perdido más de 300,000 empleos en esta crisis y necesitamos encontrar una ruta apropiada para poder contener las dos situaciones de la crisis. La propia virosis y el colapso económico que hoy tenemos. Alcalde, justamente usted ahorita que nos está hablando de controlar la virosis, pues usted salió, digamos, hace unos meses a recomendar la ivermectina y el país se le fue encima, casi que, mejor dicho, lo criticaron en todos los medios y pues diferentes organismos de la comunidad científica por haber recomendado este medicamento, pero después salió el expresidente Álvaro Uribe Vélez y pues dijo que él se había curado pues con ivermectina y nadie le dijo nada. ¿Usted qué piensa de esta interpretación y de lo que ocurrió ahí? Bueno, yo entiendo a mis colegas que me adelanten una especie de crítica en relación al tema del uso de la ivermectina o de yo haber promocionado el uso de la ivermectina.
porque la evidencia médica, digamos, no es suficiente. Pero cuando usted está en una tensión de esta magnitud, cuando usted tiene a miles de personas en zozobra, en gran presión psicológica producto de la enfermedad, uno tiene que tratar de encontrar respuestas. Y uno debe tratar de encontrar respuestas con moléculas que no sean dañinas, que no tengan efectos colaterales, que sean económicas, que tengan licencia en relación a su patente, que haya algún tipo de argumento o de indicio de poder tener un servicio, sin dejar nunca de adelantar todas las demás, sin dejar de adelantar el tema de la mascarilla, del aislamiento, del lavado frecuente de manos. Esa es una estrategia integral que adelantamos. ¿Es positiva? Yo diría que no es positiva porque muchos avisoraban 6.000, 7.000 muertes en nuestra ciudad y más de 200.000 contagiados. Por fortuna ahora no lo tenemos, pero yo tampoco quisiera señalar que el tema de la ivermectina es totalmente concluyente. No puedo ser tan irresponsable al respecto. Ya la evidencia científica no lo señalará, porque hoy el mundo entero tiene montones de estudios al respecto. Los están haciendo en Estados Unidos, en la Florida, en Europa, en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, y esos resultados nos dirán si esto es un tema estadístico o si efectivamente es un tema de ayudarnos a atender una situación tan complicada como esta. Alcalde, de todas las reactivaciones económicas que a la fecha ha hecho Cali en medio de la pandemia, tal vez la que más controversia ha generado es la reactivación de bares y discotecas. Usted autorizó para que el jueves, el viernes y el sábado en el Parque Alameda y en el Boulevard de la Avenida Colombia se hicieran los agualulos, que es una fiesta tradicional caleña de los años 70 sin consumo de licor. Pero los empresarios de la noche, después de esto, han dicho pues que no es rentable para ellos reabrir sus negocios sin poder vender el licor, que realmente es lo que a ellos le da utilidad. ¿Qué va a hacer entonces usted para reactivar la rumba y la actividad nocturna en Cali? Buenas tardes, Hugo Mario, gracias por tu pregunta, es muy buena. Yo tengo dos preocupaciones. Cuando han ocurrido estos fenómenos, cuando el mundo ha tenido estas pandemias, han existido profundas transformaciones de la sociedad para bien y para mal. Producto de la pandemia, cuando llegaron los europeos a las Américas y murieron miles y miles de pueblos aborígenes, vino una consecuencia terrible que fue la trata, que fue la esclavización del pueblo africano para tratar de suplir la mano de obra perdida producto de esa pandemia. O la pandemia de Europa en la Edad Media trajo consigo todo el proceso del Renacimiento, al morir miles de personas en ese proceso pandémico. ¿Qué nos va a traer la pandemia ahora? Y en medio de lo que no quisiera que pasara, es que la pandemia diera el traste con nuestra actividad cultural, de la danza, del encuentro, de la salsa. Lo digo con mucha, no lo quiero decir con ligereza, sino con mucha importancia. Los pueblos tienen también que tratar de evitar que esos espacios se rompan, porque si esos espacios se rompen, la virtualidad también puede acecharnos a mecanismos mucho más distantes entre los seres humanos. Por eso entonces el proyecto piloto tenía un gran componente de orden sociológico y cultural para hacer resistencia y no perder en la pandemia, producto de 6 meses de cierre, una actividad que cotidianamente se adelanta en Cali, que es la actividad de encontrarnos para bailar. Es un primer aporte. El segundo aporte tiene que ver con los aprendizajes para la rumba. Listo, si no queremos acabar con eso producto de la pandemia, ¿cuáles serán los parámetros para poderlo desarrollar? Y por eso tomamos el recurso del agua del Lulo como un recurso de de nuestra memoria más reciente, de los años 70 y 80, donde se baila sin licor en la tarde a partir de tomar agua del Lulo gaseoso. Entonces, por eso el piloto. Y lo tercero, entender que quizás la reapertura va a estar de la mano de copar el espacio público y no el espacio cerrado. Porque yo no creo que sea tan sencillo incorporar en una salsoteca con aire acondicionado 300 personas en un circuito muy cerrado. Me da mucho miedo y por eso tengo que tratar de orientar que sea en espacio público.
Ay, déjeme, yo lo interrumpo porque en una de sus respuestas usted nos había dicho que están liderando la reapertura y así lo hemos visto, pero que a veces desde Bogotá, desde Bogotá, pues el gobierno central le dice no, ojo no, eso no lo autorizamos y usted para evitarse sanciones disciplinarias pues dice hacemos caso. Pero entonces, ¿qué tantas talanqueras está recibiendo usted desde el gobierno central con el tema de la rumba? Porque a mí me pareció escuchar en un momento dado que el gobierno central decía los caleños pueden bailar mucho y ese puede hacer parte de su cultura, pero no estamos autorizando el baile y los encuentros en bares y discotecas. ¿Cómo fue el proceso para que al final sí? Pues fue bajo un proceso que le llamamos piloto, bajo un espacio público con control de aforo, con normas de bioseguridad estrictas y sin consumo de licor. Ese fue, digamos, que el mapa para poder adelantar ese programa piloto. Por aquí yo tengo la carta que ellos me mandaron y pues de todas maneras este es un país centralista, este es un país que agobia en su centralismo pertinaz, este es un país que no entiende que somos muy distintos. Y lo quiero decir de esta forma. Una cosa es usted tener una actividad nocturna a 26 grados centígrados con gran brisa en la noche caleña y tenerlo a 8 grados centígrados y con el hielo en una ciudad del altiplano. Entonces, es importante entender que somos distintos y que no somos irresponsables y que estamos también en el mismo objetivo de cuidar la vida, pero que no todo tenemos que llevarlo a la decisión centralista para poderla adelantar. Estoy seguro que ningún alcalde quiere que su pueblo muera o que su pueblo enferme, sino que los conocen de forma distinta sus desarrollos. Por eso el centralismo nunca ha sido bueno para un desarrollo integral de una sociedad. Pero y por mire, eso alcalde, se tiene que repensarse. sobre eso que usted está diciendo, que es que, y acá en este programa de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, sí que hablamos del tema del centralismo y mis compañeros de Barranquilla, de Medellín, de Cali, se quejan que todas las decisiones se toman en Bogotá y que las miradas no son solamente como vemos las cosas desde aquí. Pero, ¿cómo le ha ido a usted con el gobierno central? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque nosotros aquí en Bogotá sí hemos visto un enfrentamiento constante entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobierno del presidente Iván Duque en torno a estas medidas, en torno a la reapertura. Lo que pasa es que en este caso la alcaldesa Claudia López es la que ha ido en contra de esa reapertura. ¿A usted cómo le ha ido en esa negociación? Porque entiendo que usted es al revés, es decir, usted quiere reapertura y el gobierno se la frena un poco. No, yo en general tengo muy buenas comunicaciones y complementariedad con el gobierno nacional. Yo cuando estoy hablando de esto del centralismo lo hablo como en un proceso estructural que supera al gobierno del presidente Duque y está en todos los presidentes de aquí para atrás desde el principio del siglo XX. Ahora, ¿cómo me va? Me va muy bien en lo formal. Yo diría que los ministros responden muy oportunamente a cualquier solicitud y acción de complementariedad. Yo diría que nos va muy bien en los acompañamientos frente a la pandemia. Cada vez que hemos necesitado, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, o el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, responden a nuestros llamados y nos ayudan a interpretar el fenómeno. Creo que me ha ido menos bien en las solicitudes económicas, que no es plata lo que hemos solicitado, sino que estamos orientando que quisiéramos tener un crédito que pueda apalancar nuestra reactivación económica para poderlo pagar a 10 o 15 años con un tiempo muerto, que bien puede ser por un banco de segundo piso como Findeter, o bien puede ser a través de la emisión de bonos del ente territorial, Alcaldía de Cali, que los adquiera el Banco de la República y que de esta manera podamos inyectar ese recurso. Digamos que ahí no nos ha ido tan bien porque la respuesta no la hemos obtenido, a pesar de sucesivas cartas al ministro de Hacienda, al propio director nacional de planeación y al propio presidente. Eso yo diría es necesario hacer. Alcalde, a propósito de eso que usted está comentando del manejo de los recursos, le pregunto sobre ese particular porque en Barranquilla y en general en los distintos departamentos y ciudades del país, la queja es la misma. La queja es ese centralismo asfixiante
que tiene a las ciudades hoy en día dependiendo muchísimo de Bogotá. Usted, señor alcalde de Cali, ¿no ha pensado crear una causa común con los demás alcaldes del país para que esos reclamos que tienen que ver específicamente con el manejo de los recursos se haga de manera conjunta y no de manera aislada, cada ciudad por su parte? Sí, pero nosotros somos un país con muchas dificultades. La guerra de las nuevas organizaciones criminales, el narcotráfico, la minería ilegal, las fracturas en nuestro territorio, y yo no quisiera liderar un proceso que se pueda observar como un sindicato en el marco de tantas tensiones y dificultades. Yo prefiero utilizar la argumentación del diálogo para que podamos caminar hacia el mismo lado en el propósito único de salvar vidas y proteger nuestra economía. Yo quisiera, por ejemplo, que el señor ministro de Hacienda fuera consciente de la importancia de estos empréstitos para el ente territorial. Y de alguna manera también quisiera señalar que es una forma de compensar cuando se dan importantes créditos a la empresa privada. Una forma de compensar es tener más confianza en los entes territoriales, es entender que no tiene que ir todo a la DAF, es comprender que estos recursos nosotros los invertiríamos de manera responsable en procesos que sean intensivos en mano de obra para de esta manera proyectar nuestra sociedad. Y ese marco nosotros lo planteamos con otro pacto, que es el Pacto por la Reactivación Económica de la Región, donde queremos que el presidente nos acompañe a firmar. Alcalde, me parece muy interesante lo que usted está pidiendo porque al final pues la plata del FOME fue alimentada de las pensiones territoriales, de las platas de los territorios, y usted en este momento le está diciendo al gobierno nacional, oiga, denme una fuente de financiación de pronto por parte del Banco de la República. Cuando usted plantea este debate, usted nos quita a nosotros, por favor, ahora denos ustedes a nosotros. ¿Qué le responde el ministro Carrasquilla? ¿Qué le responden del gobierno nacional? ¿Sí van a otorgarle financiación de pronto por medio del Banco de la República a los departamentos? Bueno, el ministro de Hacienda no me ha dado respuesta y yo he llamado cotidianamente cada tercer día al despacho del Ministerio de Hacienda para tratar de tener una respuesta al respecto. Hemos insistido, yo creo que es mi responsabilidad como alcalde de Cali insistir en la solicitud, porque al final no se trata de que nos regalen nada, se trata de que podamos tener acceso a crédito distinto al acceso a la banca comercial, que es bastante cara y oportunista, y sí un acceso a crédito o nacional o internacional o a partir de la propia emisión de bonos para que sean adquiridos por el Banco de la República y habilitar fuentes de desarrollo. Además, eso no es una idea mía, eso es desde principios del siglo XX, un modelo muy keynesiano y un modelo que podría efectivamente mejorar. Ahora, no cualquier gasto público. Nosotros creemos que se debe hacer un gasto público en una economía para el bien común. Y sí nos ha dado respuesta Planeación Nacional, el Ministerio de Vivienda, sí nos ha dado respuesta la bancada parlamentaria, sí hemos hablado con el propio presidente y ellos, la referencia es que están acompañando el proceso, que les parece interesante. Pero mire, alcalde, cuando Valeria le preguntaba sobre qué le había respondido el ministro de Hacienda a Carrasquilla, usted se rió. ¿Por qué se rió de que el ministro no le haya respondido, no le haya dado respuesta a esa solicitud? Pues porque no quiero estar en mala con el ministro cuando necesitamos ese recurso. Mira que a veces ciertas controversias se plantean desde el lado donde usted se pare. Si yo fuese el alcalde de Bogotá, que tengo una normatividad especial, donde me abundan los recursos, que recojo la mayor parte del Producto Interno Bruto, que tengo miles de elementos económicos que me dan caja para los proyectos, pues no demandaría tanto del gobierno central y en ese sentido pues puedo tomar determinadas posiciones. No las quiero evaluar, solamente pienso que mucho de la dificultad que tiene uno como alcalde también define sus parámetros y sus posiciones en relación con el Estado. Por eso yo no quiero decir que nada maluco con relación a Carrasquilla. Al contrario, ministro Carrasquilla, necesitamos ese crédito. Cali necesita 1 billón de pesos de crédito porque he perdido más de 300,000 empleos y nuestro pueblo vive por condiciones muy precarias.
realmente es para nosotros fundamental meter esa plata en desarrollo para que esta ciudad pueda recuperar lo perdido. Básicamente, Hugo Mario, el alcalde no quiere estar en malas con el ministro porque sabe que si dice algo del ministro Carrasquilla se puede afectar el recurso para Cali. Entonces no se va a ir en contra del ministro Carrasquilla, que es el dueño de la chequera. Así es, sí, así es. Oiga, alcalde, quiero retomar el tema, gracias, Camila, quiero retomar el tema de las reaperturas. Ya en Cali hay moteles abiertos, restaurantes, bueno, las iglesias, los centros comerciales, gimnasios, pero nuevamente vuelvo al tema de la rumba, porque insisto, los empresarios de las discotecas y bares dicen, pues ¿para qué reabrimos si no podemos vender licor? O sea, no nos podemos sostener a punta de gaseosa. ¿Usted va a insistir en el tema de los agualulos? ¿Qué va a hacer? ¿El gobierno le va a dar la autorización? ¿Usted estaba hablando con el Ministerio del Interior? ¿Cuál es el futuro de esa reactivación? Bueno, entonces hay unos aspectos que yo quiero nuevamente insistir. El primer aspecto es el económico. Hugo Mario, nosotros tenemos más de 1.700 establecimientos en la ciudad. Estamos hablando de miles de empleos, pero además de miles de empleos directos, como el que pone la música, como el vigilante de la salsoteca, como el persona que prepara los cócteles. Estamos hablando del señor taxista, estamos hablando del que cuida los carros en la calle, de la señora que vende las hamburguesas, estamos hablando del propio vestuario que la gente adquiere para ir a la salsoteca. Estamos hablando de un renglón muy importante en Cali. Entonces yo sí creo que tenemos que encontrar el debido camino para la reapertura gradual de ese sector. Yo creo que esto debe ser en espacio público acordonado, ventilado, con normas de bioseguridad estrictas, casi como una especie de pasaporte sanitario para podernos encontrar. Es muy peligroso, no lo voy a negar, porque en estos espacios se encuentran comunidades de muchas partes. Me rompería los conglomerados que hemos logrado tener para tener un retén a la pandemia. Y el segundo elemento es nuevamente cultural. Yo creo que de la mano de esto se activa la orquesta, el bailarín de salsa, se activa un patrón y una raíz. Entonces, encontrar la ruta es que el ministerio también las lea. No se trata de una decisión presidencial de abrir o cerrar. Se trata del procedimiento que se le tiene que brindar a los entes territoriales para el abrir y cerrar. Ahí ha faltado más trabajo y estos procedimientos tienen que ser leídos por sociólogos. Pero la pregunta concreta es si la rumba sería o no con licor, porque es que muchos han dicho que sería irresponsable de su parte promover la rumba con licor, porque no va a ser fácil controlar borrachos en medio de una pandemia. Sí. Yo creo que tienen razón, Hugo Mario. El licor desinhibe y al adelantar una desinhibición y donde no hay un proceso robusto de cultura ciudadana, podría ser peligroso. Yo tengo que serte sincero, yo no soy capaz todavía de pensarme el proceso con consumo de licor a la ligera. Es muy difícil, este es un tema muy complicado. Yo estuve mirando las curvas de todos los países, las curvas de los diferentes escenarios, de los segundos brotes o de el segundo ciclo. Y aunque la mortalidad se baja y aunque las ocupaciones de cuidados intensivos se bajan, no deja de ser preocupante el segundo ciclo. Entonces usted tiene que administrarlo. Ahora, en todo esto como a la carrera. También no significa que no, alcalde, no lo vayamos a tener. Claro, no, y hace sentido la respuesta. A mí me gustaría preguntar una cosa muy concreta y después le pregunto, le digo por qué se la pregunto. ¿Ustedes qué acciones económicas concretas tienen en el marco de la pospandemia, más allá de abrir los mercados como lo están haciendo muy exitosamente y de pedirle plata al gobierno, eso no tan exitosamente? Y se lo pregunto porque no me ha quedado claro digamos, el argumento de fondo, porque uno diría, la descentralización es parte de la culpa, como dice usted, pero es que estamos evidenciando a través suyo y de su ejemplo todo lo contrario. Usted ha sido vanguardista, Cali ha sido vanguardista, a diferencia de Bogotá, Cali, Medellín, incluso Barranquilla. Usted es un ejemplo de que la descentralización administrativa funciona porque usted tiene sus propias realidades, pero
Por el otro lado, dice también que necesita el papá gobierno del ministro Carrasquilla para que le suelte cerca de 1 billón de pesos. Entonces, viendo las responsabilidades particulares de la descentralización territorial, le vuelvo y le pregunto, ¿qué acciones económicas concretas pospandemia tiene Cali más allá de abrir los mercados y de pedirle plata al gobierno nacional? Qué buena su pregunta. Bueno, entonces nosotros tenemos, primero, para la reactivación económica, un pacto. El pacto tiene muchos planteamientos. Yo, por ejemplo, pienso, Cali tiene 4.700 predios que pertenecen a la Sociedad de Activos Especiales que le encapsularon al narcotráfico. Nosotros ya sé que no es bueno pedirle que esos predios vengan a la ciudad, es un poco excesivo, pero yo sí quisiera que muchos de esos predios los colocara el gobierno nacional en una fiducia para adelantar proyectos de desarrollo urbano que se paguen en la medida en que estas viviendas sean construidas. Y de esta manera nosotros tener 3 o 4 proyectos de activación económica a partir de vivienda, porque la vivienda es un gran movilizador económico. 2, nosotros hemos hecho un descuento del impuesto predial barbarísimo en Cali. Hemos reducido en este tiempo de pandemia el impuesto predial en un 20%. Y creo que es necesario hacerlo porque no le puedo cobrar a la gente cuando la crisis económica está tan violenta. Pero eso ha generado que también reduzcamos nuestros gastos en servicios personales y cualquier tipo de gasto público que sea un gasto público no bien orientado. De tal forma de que ahí hay una decisión económica tomada. 3, nosotros hemos decidido que podamos el próximo año mantener un descuento del impuesto predial siempre y cuando el propietario de este espacio adelante algún tipo de desarrollo locativo en su casa, su apartamento, su edificio, su lote. Si construye el baño, si arregla la cubierta, si arregla el piso de su casa, va a tener este descuento predial para poder movilizar la industria de la construcción. Además, nosotros estamos en la idea de consolidar áreas de desarrollo naranja. Otra coincidencia con el presidente Duque. Mis amigos se van a preocupar. Pero el asunto es que las áreas de desarrollo naranja sí son la industria creativa y tenemos que apalancar estas áreas de desarrollo naranja. Nosotros le apuntamos a 4, creemos que pueden ser muy importantes como movilizador económico. Y así sucesivamente un montón de líneas como las de Cali, que en Cali pueda efectivamente consolidar la reducción de pérdidas a través de inversiones en redes de acueducto y alcantarillado y mejorar las plantas de tratamiento de agua residual. Toda esa bolsa orientada a la reactivación económica de la ciudad de Cali como una línea además del mercado. Pero usted también decía, ¿y qué está preparándose para el tema COVID? Entonces nosotros para el tema COVID, ¿qué estamos haciendo? No dejamos de adelantar un número importante de muestras de COVID de forma aleatoria e investigación de campo. No dejamos de tener bajo focalización y vigilancia epidemiológica espacios de mucho riesgo. Centros de adulto mayor, ancianatos, la cárcel, sitios de conglomerados. Además, ¿qué estamos realizando? Perfeccionando nuestros sistemas de monitoreo, vigilancia en términos de políticas de lavado y hemos montado una propuesta que se llama Guardianes de Vida. Y además de todo esto, estamos desarrollando un sistema de vigilancia electrónica donde pueda existir alguna sospecha para actuar rápidamente. Alcalde. Vamos poco a poco, no es todo, pero hoy vamos poco a poco. Señor alcalde, pues es muy importante todos los renglones de la economía de los que hemos hablado, pero hay un tema que hemos discutido mucho en este programa y es el regreso al estudio de los niños, el regreso de los colegios. Hoy, por ejemplo, en Medellín hay 5 colegios privados que regresaron, como el Marymount, el Jorge Robledo, el Colegio Pinares, y entraron en modelos semipresenciales. ¿Cómo están los colegios en Medellín y cómo se va, en Cali, perdón, y cómo se va a dar ese reingreso a las aulas? Es una gran controversia entre el sector público y el sindicato, FECODE y SUTEP, con nosotros, y es una gran controversia entre sectores de colegios privados. Lo que estamos detallando es la firma del Pacto por la Vida con las diferentes instituciones educativas. Si usted me pregunta a mí, yo creo que se deben de ir reabriendo los colegios
porque es un espacio pedagógico fenomenal para poder construir la nueva normalidad y para poder hacer las construcciones culturales que la pospandemia nos demanda. Yo creo que es un error no aprovechar. Pero por otro lado, creo que la salud mental de los niños y adolescentes es fundamental. Cuando uno está en la adolescencia es cuando uno construye su identidad y personalidad. Las relaciones humanas son más importantes en el núcleo de los adolescentes que con la propia familia. Hay, digamos, unos parámetros de comunicación, de una complicidad, entre comillas, que posibilita construir esa identidad. Reducir esa posibilidad a partir del aislamiento y el bloqueo es un error, pero un señor error. Y yo por eso creo que debemos de ir poco a poco, ir constituyendo estos escenarios de encuentro entre nuestras poblaciones de adolescentes, como espacio pedagógico, pero también como espacio biológico de construcción de identidad. Si no lo hiciésemos, y si este año pasara en virgen la posibilidad de que los muchachos se encuentren, vamos a tener mayores expresiones de rebeldía, de indisciplina, de agotamiento de relaciones familiares, de fractura de espacios familiares, pero además de un tema muy delicado, que es el tema del muchacho ensimismado en la virtualidad y no en la construcción cotidiana del afecto. Entonces yo creo que por ahí es. Pero no se puede hacer si no se firma un pacto y no se puede hacer si no hay una construcción con ellos. Nosotros tenemos de vocero a la secretaria de Salud, la doctora Michelandi Torres, y de vocero al secretario de Educación, al doctor William Rodríguez, en la elaboración de este pacto. Ellos Señor están alcalde, hablando para poderlo abrir. Señor alcalde, vámonos también para otro lugar que, de hecho, el diario El País dice que está en el ojo del huracán por la posibilidad de contagio, otro lugar de Cali, y es la Galería de Santa Elena. ¿Cómo se le va a hacer ese seguimiento a ese mercado, pues que es, como decir, la mayorista en Medellín o Corabastos en Bogotá? ¿Cómo se le va a hacer el monitoreo y el seguimiento a la Galería de Santa Elena? Bueno, no, realmente no está tan bien organizada como lo que tienen en Medellín y Corabastos. Ojalá no lo tenemos, debo ser sincero con eso. Nuestra galería no está encerrada, es llena de espacios comunicantes, no es un sitio donde tengamos un control perimetral y es un sitio de encuentro de vendedores y proveedores que llegan de todas partes de Colombia para producir y para proveer sus productos y para producir un mercado allí. Nosotros tenemos una decisión de hacer un rediseño completo de Santa Elena, de trabajar fuertemente con los empresarios que allí están, pero no tengo soluciones estructurales de corto plazo. Es muy complejo, es un sitio donde tenemos niveles de delincuencia muy grandes. Desafortunadamente es uno de los pocos sitios de Cali donde todavía existen esquemas de cobro por parte de la delincuencia organizada, y es un sitio donde además tengo mucho consumo de drogas. Entonces, esa es la señora tarea. Si usted me pregunta a mí, un reto grande que tiene la caleñidad es el tema de la Galería Santa Elena. Pero mire, alcalde, a propósito de los retos y como lo estamos llamando por el tema de la reapertura, y ustedes cómo pues van a la vanguardia, porque es verdad, en Cali se están abriendo muchas cosas que en el resto del país no. Me dicen muchos oyentes que lo están escuchando, que son de Cali, que dice usted qué opina de lo que pasó este fin de semana, en donde en Cali hubo pues lo del kilómetro 18, que era lo que nos contaba Hugo Mario, con las fiestas y el bloqueo de las vías, etcétera, etcétera, y la gente sin tapabocas. Esto es lo que nos dice gente que está en Cali y que nos escribe y lo está escuchando frente al comportamiento de la ciudadanía este fin de semana con la reapertura, que la gente, según los oyentes, se portó mal. ¿Realmente la gente es que se portó mal? ¿Y qué opina usted de lo que pasó en el kilómetro 18? Bueno, el kilómetro 18 no es un hecho aislado de ahora, es un hecho que ocurre desde hace por ahí 15 años. Es el hecho de que como Cali está a 900 metros sobre el nivel del mar y en 25 minutos usted sube a 2.000 metros sobre el nivel del mar, usted pasa del calor de la ciudad a tener un clima paramuno con neblina. Y nosotros, de clima caliente, subimos al kilómetro 18 porque es otra cosa. Y se vuelve un sitio de peregrinaje.
¿Desde cuándo? Desde hace muchos años. ¿Desde cuándo tal cantidad de gente? Desde hace muchos años. Ahora, ¿cómo el reto que me hace la gente es, si se hace esta apertura, que lo ha abierto también el gobierno nacional, cómo no tener este tipo de episodios cuando la gente se asume que sobrevivió? Cuando la gente ha estado con esta presión psicológica de todas partes durante 5 meses encerrados. Pero alcalde, a ver, alcalde, yo lo quiero interrumpir ahí porque a mí me llama la atención cómo pocos gobernantes le echan la culpa a la ciudadanía. Y como decía Camila Zuluaga, pero ahí donde voy yo, la ciudadanía es responsable y eso hay que decirlo. El comportamiento de la ciudadanía es básicamente responsable de muchos casos de coronavirus. La pregunta es entonces, ¿usted cómo califica el comportamiento de la ciudadanía en medio de la pandemia? ¿Usted cree que ha sido positivo? No estoy diciendo eso, escúchame, No, pero es que le quiero preguntar. Escucha, lo que yo estoy diciendo es reportando el evento para que lo podamos interpretar bien. Y lo que estoy reportando es que después de 5 meses la gente encerrada y asumiéndose como sobreviviente de un episodio tan presionador como una pandemia, que no es cualquier cosa, tiene esos momentos de euforia. Y que lo que trato yo de hacer como alcalde es de dialogar abiertamente en estos momentos de euforia para construir los parámetros de regulación y cuidado. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero que alcalde, puede haber ocurrido con o sin apertura, porque son los momentos de euforia que en todas las ciudades de Colombia se van a vivir. Claro, pero ahí voy yo entonces con el comportamiento de la ciudadanía en pandemia. La pregunta es, ¿se ven videos? ¿Se están viendo fotografías? ¿Usted califica de positiva la actitud y la responsabilidad de la ciudadanía en medio de la pandemia? ¿O usted cree, al contrario, que no había una responsabilidad por parte de la ciudadanía en el número de casos en Colombia? Porque lo que uno ve es que la gente no está siguiendo las normativas. No, yo creo que hay las evidencias son la manera como se da la respuesta. ¿Cuáles son las evidencias? El número de fallecidos y el número de enfermos en el momento más crudo de la pandemia. Usted me pregunta, ¿se ha comportado bien el pueblo de Cali? Le diría sí, alcanzamos 1.300 fallecidos en una ciudad de 2.500.000 habitantes, en una ciudad del tercer mundo. Si la queremos comparar con ciudades del primer mundo, con altísimos ingresos, que nos cuadruplican en unidades de cuidado intensivo y que nos cuadruplican en Producto Interno Bruto orientado a la salud, les digo, Cali salió muy bien del primer episodio de la pandemia y por tanto se lo dedicamos a nuestro pueblo que asumió con responsabilidad el tema. Si usted después me pregunta, ¿eso podrá ser mantenido en el tiempo? Y diría, van a venir momentos de mucha euforia que va a necesitar de mucho diálogo, también de autoridad para poderlos controlar. Que si hay expansión por parte de las redes en relación a los episodios, no me canso de ver. Y la expansión de las redes hace que no siempre la información que se brinde sea la más precisa de las informaciones, pero sí se multiplica un elemento mediático que pareciera ser el patrón permanente de la comunidad. Que hay un episodio en el kilómetro 18, sí, que cuántas personas pudieron haber estado, 500 a 600 personas, que sí es mucho, muchísimas, pero que sí es el total de Cali. Digo, no es el total de Cali. En mayoría la gente sigue siendo comprometida en el desarrollo de estas normas de bioseguridad. Yo coincido con usted, alcalde, y esa ha sido mi pelea con Gonzalo aquí y con Hugo Mario, entre otros. Yo sí creo que la gente es juiciosa, pero hay otros compañeros míos que piensan que no, como usted, Hugo Mario. No, pero Camila, claro que hay gente muy juiciosa, que es la gran mayoría, pero también ha habido unos indisciplinados e irresponsables y creo que el alcalde durante la pandemia los persiguió, incluso sacó a un infectado de su propia casa. Pero bueno, alcalde, antes de que se vaya, quiero preguntarle por el tema de seguridad, pero por un hecho muy doloroso para los caleños, la masacre de los 5 menores en Llano Verde. Después de esa masacre, que ya el país conoce con amplitud por los medios de comunicación, se ha venido informando sobre un corredor de tráfico de armas y de drogas a través del río Cauca, que está cercano obviamente el río Cauca a la comuna 15 donde está ubicado Llano Verde. ¿Qué es realmente lo que ha pasado allí? ¿Quiénes son esos grupos? ¿Quiénes hacen parte de esas estructuras criminales que podrían estar detrás de la masacre de estos 5 niños? Porque definitivamente no los mataron por comerse una caña de azúcar. Bueno, las posguerras
en Centroamérica, las posguerras en África, siempre han sido muy violentas. Las posguerras en Centroamérica trajeron las maras, Salvatrucha y todo ese tema del Salvador, de Honduras y de Guatemala. Las posguerras en África trajeron momentos muy complicados. Usted ve, el pueblo libio no ha podido superar su crisis. Y la posguerra puede convertirse en un problema mucho más grave en la sociedad colombiana. Porque nuestra sociedad es una sociedad una élite que no se asume las reivindicaciones reales, estructurales que hay que adelantar. Se firmó el acuerdo con la guerrilla de la SWAT, no se firmó a plenitud todo el acuerdo, no se invirtieron en los desarrollos sociales que necesitan las comunidades y hoy estamos cercados en una problemática realmente agobiante. Tenemos miles y miles de hectáreas de cocaína sembradas a escasas 4 horas de Cali, tenemos minería ilegal en todo el Pacífico y tenemos cultivos de marihuana extensos en la cordillera central. Todo eso hace que Cali sea el escenario del lavado de esos activos, del corredor de las armas, del corredor de los precursores químicos y del corredor de las mafias. Pues mire, alcalde, ha sido muy fructífera esta charla con usted. Creo que hemos aprendido de cómo ustedes desde Cali han venido manejando la pandemia, la reapertura, sobre todo, que sí van más adelante del resto del país, y entender que obviamente somos culturalmente distintos aquí en Bogotá, a Cali, a Barranquilla, a Medellín, y eso implica también una reapertura diferente en cada una de las ciudades. Le agradezco enormemente, alcalde Jorge Iván Ospina, haber aceptado esta invitación y haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue empezando semana. Es usted muy amable, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para toda la comunidad y para todo su equipo de trabajo. Era el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, contándonos, Cali, cómo está haciendo en esta reapertura, cuáles son los retos, porque van más adelante que el resto del país y cómo lo han estado manejando. Es la 1:00 p.m. en punto. Ustedes, mil gracias por haberse conectado con nosotros a través del Facebook Live, pero también a través de las diferentes emisoras en todo el país. Nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con información importante sobre la dada de baja de uno de los máximos cabecillas de los Pachenca. Ya viene Meridiano Blue con toda la información de Colombia y del mundo. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue.